última vez estuvimos hablando de la queja y definitivamente es un pecado. La acción antagónica de la queja es la gratitud. La Biblia tiene muchos versículos acerca de la gratitud. El libro de los Salmos termina con este versículo: todo lo que respire alabe a Jehová. Una palabra hebrea que significa alabanza es yadad, que quiere decir alabar, dar gracias o confesar. Una segunda palabra que a menudo se traduce como alabanza en el Antiguo Testamento es amar, cantar alabanzas. Una tercera palabra traducida como alabanza es halal, que es la raíz de aleluya, que significa alabar, honrar, elogiar. Estas tres palabras encierran la idea de dar gracias y honor a aquel que es digno de alabanza. Quiero hablarte hoy de una llave poderosa que es la acción de gracias. Y pudieras pensar, bueno, generalmente soy una persona agradecida, así que de alguna manera pudieras pensar que ya tenés esa llave. Yo creo que por enseñanza en mi casa siempre me consideré una persona agradecida. En mi consciente tengo recuerdos que marcaron mi relación con otras personas y que sé que fueron influenciadas por la gratitud hacia algún hecho específico que esas personas tuvieron para conmigo. Pero te quiero dar 2 ejemplos de ello. Recuerdo que ingresé a la universidad muy joven, pero por inmadura la abandoné. Muchas veces sentí el deseo de volver, pero no era genuino. Una vez sentí con todo mi corazón el deseo de volver a los estudios y estaba dispuesta a hacerlo. Había tenido problemas con una materia y justo cuando hice los trámites para ingresar me encontré que querían un curso intensivo, así que pude iniciar inscribiendo esa materia. Aunque era una universidad pública, los cursos intensivos eran pagos. No sé si eran costosos o no en aquel tiempo, pero yo sé que no tenía dinero para pagarlos. Mi hermano mayor estaba trabajando y recuerdo pedirle dinero para eso, y él me los prestó con tanta facilidad. Cuando justo yo creía que no podría hacer ese curso, aprobé mi curso y finalmente me dediqué a mi carrera. Así que esa acción siempre quedó marcada en mi corazón como algo que me ayudó a convertirme en una profesional. En consecuencia, quizás si él me hubiese dicho que no tenía, lo hubiese conseguido o no, tal vez el resultado sería el mismo o no. El punto es que mi corazón se sintió agradecido por siempre con este gesto. Es algo que hacía que cada vez que lo veía en dificultades económicas o a sus hijos, me predisponía siempre a querer compensarlo. Era fácil para mí mostrar gratitud para él. Un día, hace algunos años, le comenté que estaba agradecida por eso y él me dijo que ni siquiera lo recordaba. Otro hecho fue que recuerdo que una persona me caía muy mal. Era una familia era una familia política. Sentí que esa persona era prepotente, arrogante y se había portado mal con mi esposo. Yo con 20 años le hacía caras, lo trataba mal y simplemente no lo soportaba. No te voy a contar todo lo que llegó al hecho, pero básicamente llegó un punto en que él pudo haberme quitado mi casa. Yo había hipotecado mi casa y el prestamista, quien se lo había hecho, también un familiar político, me había dicho que el dinero del préstamo lo había puesto él. En resumen, el pago se retrasó por quizás unas 2 semanas, pero el contrato era muy tajante, se podían quedar con la casa. Como en muchas de las ocasiones en las que me metía problemas, allí estaba yo, súper arrepentida buscando a Dios. Iba a la casa de la mamá de una compañera de la universidad que era cristiana, y ella oró por mí y me dijo: Dios no te va a dejar que te quiten la casa. Y yo le decía, ¿cómo? Si ese hombre me odia, yo siempre lo traté mal y siempre he sido grosera con él. Y ella me dijo, confía. Recuerdo estar en casa de mi mamá esperando el dinero y de pronto verlo llegar. Me llené de miedo, de tristeza. Él podía vengarse de mí. Él no habló conmigo, solo habló con mi mamá. Y yo escuché detrás de una ventana decirle: dile a Jenny que no tenga miedo, que yo nunca le quitaría la casa porque su hija es mi sobrina. Yo solo pude arrodillarme en el piso a llorar y agradecer a Dios. Luego le fui a pagar el dinero, se arregló el documento y él llegó a ser un buen amigo. Y todo lleva a pensar que ser agradecidos cuando esperamos recibir cosas que merecemos o cuando no las merecemos pero las recibimos. Es fácil ser agradecido o debería serlo. En la despedida de Pablo en la primera carta de Tesalonicenses 5 dice lo siguiente: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos con otros. Y para con todos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo dice que nos animemos, es decir, habla de circunstancias adversas. Y en esas circunstancias adversas nos dice que nos edifiquemos. Es que solo las circunstancias adversas, tentaciones, pruebas, son las que nos hacen crecer. Tenemos poca tolerancia para cuando nos amonestan. Tenemos poca tolerancia para cuando nos hacen algo malo. No es agradable, pero nos manda a estimar la fuente de esa amonestación, a soportar a los que probablemente no se lo merecen, a tener paciencia y a no pagar mal cuando nos hacen mal. Y luego nos da 3 órdenes, que no son sugerencias, son órdenes, que termina diciendo que es la voluntad de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Te hablaré de la llave de la acción de gracias. Pero no es solo dar gracias, es aprender a dar gracias en todo. Si la acción de gracias o gratitud solo se puede convertir en una llave que te abrirá muchas puertas solo cuando aprendes a hacerlo en todas las circunstancias. El libro de los Salmos es una colección de cánticos llenos de alabanzas a Dios. Entre ellos se encuentra el Salmo 91 al 2, que dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es un salmo de David. Y el Salmo 103, 1 al 2, que también es de David, dice: Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En el primero dice: Te alabaré con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Y luego cuenta cómo Dios lo libró de los enemigos. Entonces aquí David puede dar gracias porque reconoce los favores de Dios. No necesariamente considero que esos favores acababan de ocurrir. De hecho, luego de ese salmo probablemente pasó muchas dificultades. Pero David escribió la mayoría de los salmos, así que siempre fue agradecido. En el segundo se da una orden. Se da una orden a sí mismo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. La alabanza o acción de gracias a Dios no debe depender nunca del ánimo o de las circunstancias. No es que, bueno, si nos está yendo bien alabemos, o si nos está yendo mal, estamos de buen ánimo, podemos dar gracias. No, es alabar a Dios en todo. Es que lo que ha hecho Dios contigo no depende de lo que estés pasando actualmente. Lo que Dios nos ha regalado no depende de lo que estés pasando actualmente. Tú debes crear tu propio ambiente interno y externo para alabar. Creas tu ambiente cuando vas a Dios con gratitud. Deja de ir a Dios siempre a pedirle. No es que no puedas hacerlo, pero si te esfuerzas en hacer de la alabanza a Dios una manera de vivir, te aseguro que tu vida cambiará. Levántate en las mañanas y al abrir tus ojos, agradécele a Dios por tu vida, por el aire. Si te puedes levantar sobre tus pies, agradece. Si no, también agradece tu salud. Si tienes para desayunar, agradece. Muchos no tienen cómo hacerlo. Si tienes tu familia contigo, agradece. Si la puedes abrazar, hazlo y agradece. Decirle que la amas, hazlo y agradece a Dios también por eso. Si están lejos, agradece porque Él te da la esperanza para reencontrarte con ellos. Si tienes trabajo, agradece. Hay muchas personas que quisieran tener tu trabajo. Si tienes niños ruidosos, superactivos, que se comen todo lo que ven, agradece. Hay padres sufriendo con niños enfermos que no tienen esperanza de vida y que algunos que no se pueden ni parar de la cama. No hay mejor manera de agradecer a Dios que mirar su naturaleza. Él la dejó allí para ti. Ni siquiera tienes que cuidarla. Él cuida de todo. También te cuida a ti. Agradece a Jesús por su sacrificio en la cruz, porque fue como manso cordero a morir en tu lugar. Pudo haber dado órdenes a los ángeles para que acabaran con todos los que estaban gritando: crucifíquele. Y se cayó. Su padre le había dicho que no, cuando dijo: pasa de mí esta copa, y aprendió a aceptar la voluntad de su padre para darte salvación a ti. Si puedes escuchar este mensaje, leer la Biblia, ir a una iglesia así que te persiguen o que te presionen, agradece. Hay naciones enteras que no pueden hacer eso. Hay pueblos enteros que no conocen a Jesús. Si aún después de recibir salvación has desobedecido, agradece a Dios porque todos los días te regala misericordia. Seguro tú mismo puedes pensar en circunstancias en las que Dios te sacó de problemas, te liberó de situaciones, te sanó. Quizás agradeciste en ese momento y luego te olvidaste de eso.
Quizás le pediste un trabajo, una casa, una pareja, un cambio, un carro, qué sé yo. Luego lo recibiste y ya te olvidaste de agradecer. Quizás puedas decir, no, pero es que últimamente me sale todo mal. O no, es solo una adversidad que me viene, sino que son muchas adversidades a la vez. Sé de qué hablas. No es mi intención querer decir que mis circunstancias hayan sido peores que las tuyas, pero recuerdo claramente una época en mi vida cuando inicié este camino, que nada de lo que me planeaba parecía salir de la manera que yo creía. Y estaba orando, estaba obedeciendo, estaba muriendo a mi deseo de hacer las cosas a mi manera, y eso dolía. Por eso es que la Biblia dice en Corintios, cada día muero. Yo sentía eso, sentía que cada día estaba muriendo algo en mí y no era agradable, lloraba. Muchas veces sentía que Dios no estaba allí y eso me ayudó también a muchas cosas, como por ejemplo, aprendí a confiar en Dios aún sin sentirlo. Pero también decidí hacer algo diferente. Empecé a tener momentos de alabanzas a Dios. En la mañana me levanto y antes de poner un pie en el suelo saludo a mi papá y le doy gracias por darme un nuevo día y regalarme su misericordia. Me arrodillo y le adoro y luego me levanto y le alabo. Pongo música que buscaba en internet de júbilo y te juro que aprendí a saltar y a bailarle a Dios. Me contagiaba de un gozo indescriptible porque simplemente no tenía conexión con más nadie sino hablar primero con mi Creador, con mi Adonai. Eso creo que cambió mi visión de la vida, eso me ayudó muchísimo. Al principio no podía evitar recordar mis circunstancias hasta que logré que mi mente solo tuviese una acción, alabar, adorar. Luego de eso podía pedir, o a veces ni siquiera quería pedir. Dios siempre es Dios y nosotros fuimos creados para alabarlo y adorarlo. Cuando entiendes ese principio básico de tu creación y obedeces, te puedes preparar para el resto. Créeme, no intento que hagas lo mismo que yo. Solo el Espíritu Santo pondrá en tu corazón la manera de alabar. Mucha gente, incluyéndome a mí, en el pasado critican a la gente que baila en la iglesia, o que salta, o que aplaude. No hay nada más bíblico que eso, haciéndolo de la manera correcta y con el corazón. Recuerdo ir a la iglesia donde me congregaba cuando vivía en Georgia. Durante la oración había un señor que siempre saltaba por toda la iglesia y eso me parecía medio raro. Y luego escuché su preciosa historia con Dios, contada por él mismo. Él pudo haber quedado inválido para siempre y en agradecimiento a Dios le prometió bailarle y saltarle siempre. Recuerdo que siempre me gustó bailar. Recuerdo montarme en barras de discotecas o bares y bailar. En esa iglesia aprendí con libertad a saltar y bailar a Dios. ¿Por qué de avergonzarme de mostrar mi júbilo, mi alegría, alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida? Y no me daba vergüenza subirme a una barra tomando licor. Muchas veces sentimos alegría cuando vemos a algún equipo como de nuestro país o que nos gusta conseguir sus victorias y gritamos y saltamos y nos da alegría. ¿Por qué no tenemos esa misma alegría alabando a Dios? Tenemos muchas veces doble moral y criticamos a veces. Suelo ir en mi carro y me lleva una hora llegar a mi trabajo ahora. Todos los días agradezco a Dios el maravilloso trabajo que me dio. Se lo pedí tanto y no tenía ni idea de cómo lo haría. Cuando voy camino a ese trabajo, la mayoría del tiempo voy cantando, adorando y dando gracias. Levanto mis manos en medio del tráfico, grito y mi corazón se regocija. No quiero olvidarme nunca del favor de Dios. No quiero olvidarme de todo lo que mis circunstancias anteriores me ayudaron a crecer espiritualmente. También aprendí a agradecer por el trabajo que tenía antes. Durante el tiempo en que estaba trabajando aún aprendí a agradecer y a alabarle en ese carro con alegría, sudando muchas veces, hacerlo con excelencia y a sentirme gozosa con mis circunstancias cuando apareció este nuevo trabajo. Allí me di cuenta que cuando empecé a agradecer, cuando empiezo a agradecer por mis circunstancias, cuando empiezo a aceptar mis circunstancias con alegría y darle gracias a Dios por todas las maravillosas cosas que me da, entonces viene y se abre una puerta hacia algo mejor.
No te dé vergüenza agradecerle a Dios cuando sientas que quieres hacer una manera que otros le pueden resultar rara. La acción de gracia no debe ser unas simples palabras, debes dar gracia desde tu corazón, regocijándote por lo que dé gracia. Mira esta historia de locura, alabando en la Biblia, en 2 de Samuel. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Mical era su esposa. Más adelante la Biblia cuenta: volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey a Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. David era el rey, y para su esposa esa forma de danzar delante de Dios fue inapropiada, viniendo de un rey. Sin embargo, David le dijo que lo había hecho para Dios. Y bueno, ese desprecio de Mical hacia la adoración de David, que evidentemente fue bien recibido por Dios, tuvo consecuencias para ella. Así que cuando alabes en tu habitación, en tu iglesia o donde quieras demostrar tu acción de gracia, concéntrate en tu relación con Dios y no en la de los demás. La gratitud también se muestra en nuestras acciones y en la forma como usamos nuestros talentos, y donde para Dios hay muchísimas enseñanzas sobre gratitud a Dios, pero te citaré solo estas dos. Salmo 113. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento hasta el sol, donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Es decir, debemos estar agradecidos durante todo el día. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La gratitud, es decir, la alabanza a Dios, es una forma de obediencia. Nosotros recibimos la salvación por fe, pero la obediencia podemos conseguir la plenitud de la vida abundante que Jesús vino a darnos. Fíjate la llave, el camino: entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Y luego más adelante está la presencia del Señor. Ven a Él con agradecimiento, con alegría en medio de tu dolor, pero sabiendo que aunque no estés bien, Él ha sido bueno contigo. No solamente ha sido bueno contigo, es bueno contigo, será bueno contigo. Agradece, da gracias, cántale, báilale, sáltale. Enaltece el nombre de Jehová. Hazlo como mejor quieras, pero a darle gracias a Dios. Te espero en otra entrega. Sigamos hablando de Dios.